El día de hoy quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces hemos querido ver primero el milagro que tanto hemos anhelado antes que obedecer a Dios? La sanidad antes de creer, la provisión antes de confiar, tenemos que obedecer a Dios. Porque siempre todo milagro, todo lo que nosotros necesitamos, primero tenemos que obedecer a Dios antes de ver. El milagro está listo, pero solo que se activa cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 9 de Juan y vemos ahí a un hombre que había nacido ciego, que fue encontrado por Jesús. Este hombre no podía ver, en ningún momento ha visto la luz del sol porque nació ciego. Jesús pudo haber sanado a este hombre con tan solo una palabra, pero en lugar de eso, hizo lodo y se lo untó en los ojos a este hombre y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. En este momento este hombre estaba ciego. Todavía no miraba nada, pero en vez de quedarse esperando la sanidad, en vez de quedarse esperando detenido en ese lugar sin obedecer a Cristo, de irse a lavar, no hubiera podido recibir el milagro, sino que él tuvo que obedecer las instrucciones de Jesús. No vio y luego obedeció, sino que obedeció y luego vio. Y esa sigue siendo la clave hoy en día. La obediencia precede al milagro. Si quieres ver la gloria de Dios, primero tienes que obedecer. Obedece y verás. Este es el estudio bíblico número 39 del Evangelio de Juan. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga grandemente. Los invito a abrir sus Biblias para darle lectura. Vamos a estar viendo en el capítulo 9 de Juan, del versículo 1 al 12. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían que no, solo se parece. Pero el mendigo siguió diciendo: sí, soy yo. Y le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Vemos en del verso 1 al 3 que este hombre había nacido ciego, nació ciego físicamente. Y esto, amados, es una similitud a lo que es ahora la ceguera espiritual. Lo que en el mundo hoy, cuando uno nace, uno está ciego espiritualmente. Toda la humanidad que nace y no conoce a Cristo, los que no han experimentado de Cristo, están ciegos espiritualmente. Y en este pasaje vamos a estar viendo unos puntos importantes y quisiera compartirles primero un contexto histórico de cómo era la mentalidad judía de la época. Los judíos creían
que el sufrimiento era consecuencia del pecado. Se basaban en los pasajes como en Éxodo 20, el verso 5, donde Dios menciona castigar la maldad de los padres en los hijos. Y algunos rabinos decían que los bebés pecaban desde que estaban en el vientre materno. Y por eso dice aquí el verso, fue por sus propios pecados o por los de sus padres. Por eso esto era lo que les decían los discípulos a Jesús, le estaban preguntando esto. Y en la sociedad judía, las enfermedades como la ceguera, como la lepra, eran consideradas como un juicio divino. Decían, esa persona pecó, esa persona está sufriendo un castigo de Dios. Y por eso la mentalidad de los discípulos. Muchos creían que los enfermos eran indignos de la bendición de Dios. Creían que ellos no podían recibir nada, que no podían recibir sanidad, que no podían recibir ni la bendición de los propios fariseos. Ellos solamente los marginaban, los hacían a un lado, como las personas que tenían lepra, tenían que irse fuera de la ciudad y no estar en contacto con las personas. Pero llega Jesús y rompe esta mentalidad de estos hombres. Jesús corrige la idea errónea de los discípulos. Y en el verso 3 dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. En lugar de enfocarse Jesús en el pecado, Jesús está viendo el sufrimiento de este hombre, de este ciego que tenía toda una vida donde no había podido ver ni la luz del sol. Y él ve una oportunidad en el sufrimiento de este ciego. Y por eso les dice que es para que se manifieste en él la gloria de Dios. Este hombre nació ciego, nació sin ninguna esperanza médica de ver. Su condición era permanente y fuera de su control. Así también es la ceguera espiritual hoy en día en el ser humano, por nuestra naturaleza. Estamos nosotros separados de Dios porque no podemos ver la intervención divina, porque vemos que dice, nosotros como nacemos en el mundo, estamos en el mundo, y dice la Escritura que el Dios de este mundo es el que nos ha cegado el entendimiento, y es por eso que cuando no conocemos a Cristo, es que estamos ciegos espiritualmente, no podemos recibir tampoco de Dios mientras no tengamos una experiencia con Dios, mientras no conozcamos de Dios. Los discípulos reflejan la creencia en el sufrimiento del pecado de este hombre. Y muchas veces nosotros también así pensamos. Cuando algo malo nos sucede, nos preguntamos, ¿qué hice yo para merecer esto? Y es la misma actitud, el mismo pensamiento hoy en día de nosotros. Y Jesús vemos que no se enfoca en el origen del problema, no se enfoca en ver si este hombre tenía un pecado o no. Este hombre había nacido ciego, pero no era por causa del pecado. Y Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles de nuestra vida para que se refleje la gloria de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. La ceguera de este hombre no era un castigo, no era algo como lo que creían los fariseos, sino que era la oportunidad para que se viera la gloria de Dios manifestada, para que las personas creyeran en Cristo. Todos nacemos ciegos espiritualmente, y esto es algo que debemos preocuparnos. Si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, no vamos a poder entender la verdad de Dios, no vamos a poder entender las Escrituras, no vamos a poder entender el propósito divino que tenemos todos en esta vida. Muchas veces, cuando vemos a alguien en sufrimiento, lo juzgamos sin saber su historia. Muchas veces miras tú a una persona y te pones primero a criticar, a juzgar, sin antes saber qué es lo que tiene esa persona. Tal vez tú lo puedes ayudar, pero sin embargo la carnalidad, nuestra naturaleza nos manda primero a juzgar a las personas.
Y Jesús nos enseña en este pasaje que el sufrimiento no siempre es consecuencia de nuestras acciones, no es consecuencia de nuestros pecados, sino que es por un propósito mayor, para que Dios se refleje y que veas tú la bendición en tu vida, que mires tú la gloria de Dios en ti. En lugar de que te preguntes, ¿por qué me está pasando esto? Debemos preguntarnos mejor, ¿cómo puede Dios glorificarse en esto? Dios puede usar nuestros momentos de dolor para acercarnos más a Él, para testificar a otros de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no te pasan situaciones y sin embargo Dios te da la solución, Dios te ayuda, pero no es para que vayas y cuentes de que Dios hizo algo en ti, sino que te quedas con eso? Y sin embargo, nosotros debemos testificar la obra de Dios en nuestras vidas. A veces, no sé qué situación sea lo que tú tengas, pero el problema que tú puedas tener el día de hoy, por más fuerte que sea en tu vida, es porque mañana a lo mejor te va a servir para que testifiques a los demás de eso que Dios ha hecho en ti. No, para Dios, para empezar, para Dios no hay imposibles. Él puede resolverte cada problema. Si tú tienes una enfermedad incurable, Él te la sana. Pero es para un testimonio tuyo, para que puedas compartir de lo que Dios ha hecho en ti. Y ese es el propósito de Dios. Y por eso le dice en este verso: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él, para que se manifestara la gloria de Dios. Y así como lo hizo Jesús con este hombre que parecía imposible que él mirara porque había nacido ciego, así es en nuestras vidas. La situación que nosotros podamos estar pasando, para Dios no es imposible. Él puede rescatarte, puede sacarte de toda situación que tú estés pasando. Por más imposible que tú pienses que es, para Dios nada es imposible. Él todo lo puede. Él es el creador y Él es nuestro Salvador. Él es quien te va a dar la victoria y el que va a hacer que esa gloria de Él se refleje en tu vida. Pero para empezar, tienes que empezar a creer más en Dios. No importa la circunstancia que tú estés pasando. Tal vez puedes decir, pero es que estoy sufriendo mucho. Pero amado, fíjate, por ejemplo, José cuando estaba en Egipto, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo hicieron que fuera esclavo. Y sin embargo, ese sufrimiento que él tuvo fue para llevarlo a ser gobernador de Egipto, para que muchos a través de él pudieran salvarse, que pudiera haber un futuro en Egipto, para que no faltara la comida, para que no faltara nada. Dios se refleja en nuestras vidas a través del sufrimiento, pero a veces sufrimos y estamos echándole la culpa a Dios de todo, que Dios no me quiere, que Dios, ¿por qué me hizo esto si yo me estoy portando bien? Pero sin embargo, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas es mayor que lo que nosotros podemos imaginarnos. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta, que del sufrimiento Dios puede hacer algo grande, que del sufrimiento Dios puede hacer que más personas crean a través de ti, a través de tu testimonio. Fíjate en el verso, del verso 4 al 7, dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo todo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Aquí vemos que dice que Jesús está siempre al pendiente de las tareas. Dice que se tienen que hacer las tareas cuanto antes, porque se está acabando el tiempo de trabajar. El tiempo del día en la cultura judía, los judíos
dividían el día en 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y el trabajo solo se realizaba mientras había luz. La noche simbolizaba el descanso y la falta de acción. Jesús usó esta imagen para explicar que debe hacerse la obra de Dios mientras aún está el día, antes de que su tiempo termine en la tierra. Dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, nunca tendrán que andar en la oscuridad, dice en Juan 8:12. Jesús siempre a través de la Escritura nos habla en metáforas para que podamos entender más las cosas. Y Él nos dice, yo soy la luz del mundo. Mientras Él esté en el mundo, no hay oscuridad. El estanque de Siloé era una fuente importante de agua en Jerusalén. Dice el texto que su nombre significa enviado, lo cual es significativo porque no sé si recuerden, pero en el estanque de Siloé dice la Escritura que bajaba un ángel, tocaba las aguas y las personas quedaban sanadas. Entonces, cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra, ya no hubo más ese toque del ángel, sino que ahora Jesús era el enviado de Dios, y por eso el nombre Siloé, que significa enviado, porque Él venía a la vida, Él venía al mundo a traer sanidad. Dice el versículo 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que Él nos envió, porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús sabía que su tiempo en la tierra era muy corto, por eso Él estaba actuando con urgencia y iba y sanaba enfermos para que toda la Escritura, todas las profecías empezaran a cumplir en Él. La noche simboliza la crucifixión y la muerte de Jesús, cuando su ministerio terrenal llegara a su fin. Y en el verso 5 nos dice que yo soy la luz del mundo, porque Jesús ilumina toda oscuridad. Él es el que va a iluminar tu oscuridad, tu ceguera, para que tú puedas ver a través de Jesús, que puedas ver la luz del sol, para que puedas ver y no tropieces, para que no haya tropiezo en tu vida, porque Él siempre va a estar al pendiente de ti y te va a salvar. Dice en el verso 6 y 7 que Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Jesús pudo haber sanado a este hombre con tan solo su palabra, con tan solo decirle, ve, mira, pero sin embargo, Él le dijo a este hombre ciego que tenía que poner de su parte. Le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y esto es algo que debemos grabarnos bien en la memoria, que no todo en la vida es fácil, que debemos tener fe para poder recibir, que debemos ser obedientes para poder recibir el poder de Dios. A veces no sabemos cómo Dios hace las cosas, pero Él las hace. A veces queremos ver, pero en el mundo espiritual es lo contrario. Debemos primero creer para poder ver, pero sin embargo el mundo te dice tienes que ver para creer, y esto es algo erróneo, porque en Dios, en la Biblia, nos dice que debemos primero creer para después ver. La fe va pegada a la obediencia. Tú no me puedes decir que tienes fe si no obedeces. Este hombre no sabía ni siquiera con quién estaba hablando. Este hombre ni siquiera sabía, no sé si haya escuchado hablar de Jesús, pero él como no miraba, él no sabía con quién hablaba. Pero sin embargo, Jesús le dice, ve y lávate. Y este hombre no empezó a cuestionarlo, no empezó a decirle cosas, sino que, es más, ni siquiera le preguntó su identidad. Solamente lo que hizo fue de que tenía que cumplir, tenía que obedecer a Dios. Así es tu vida cuando quieres recibir un milagro, pero sin embargo cuando no obedeces es como si tuvieras tú tapada la bendición,
Dios puede querer derramar de su bendición en ti, pero sin embargo, mientras tú no puedas obedecer, mientras no puedas hacer lo que Él te dice, no vas a poder recibir, va a quedarse el agua saliéndose, la bendición desparramándose y no va a llegar a tu vida porque vas a estar bloqueado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar libres, tenemos que obedecer, que fue lo que hizo este ciego. Obedeció para poder recibir la bendición de Dios. Mientras tú no obedezcas, no vas a poder recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en tu vida va a haber dudas, en tu vida va a haber situaciones en las cuales, situaciones teológicas que luego nos preguntamos en veces. Y entra la duda, y la duda es la que te hace, es la que impide que la bendición llegue a tu vida, que puedas recibir ese milagro en tu vida. Pero ya, amado, ya es tiempo de que dejemos las dudas de lado, ya es tiempo que nos quitemos de nuestro corazón el sentir de que luego en vez uno se anda preguntando, es que porque la sanación ya no es válida, que porque eso nomás fue en el tiempo de que Jesús estaba ministrando, ya no existe la sanación divina. Tenemos que empezar a quitarnos esas dudas de nuestras mentes, que luego nos salen las dudas de que si el hablar en lenguas fue en este tiempo, no fue en aquel tiempo, que porque luego decimos, no, es que no son lenguas angelicales, son lenguas de idiomas, de que la profecía ya se acabó, que ya se cerró, que ya no hay nada, que Dios no habla. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que el enemigo quiere, que nosotros creamos, que le empecemos nosotros, amados, en nuestras vidas, a amarrar las manos a Dios, que podamos nosotros ver en nuestras vidas a un Dios sentado, un Dios que no habla, a un Dios que está amarrado de las manos. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr en nuestras vidas, que tú no creas que la sanación es todavía vigente, que la sanación todavía Dios te la puede hacer en tu vida, que puedas recibir, pero tienes que empezar a creer, porque dice la Biblia simplemente que si no crees no recibes. Así está de simple. Pero no debemos andar limitando el poder de Dios, porque dice su palabra que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios que ha de venir por nosotros, porque dice su palabra, el mismo Jesús dijo que el mundo puede acabarse, pero su palabra prevalecerá. Dice Santiago que Dios no cambia y también dice en el Pentateuco que Dios sigue siendo el mismo. Sin embargo, este hombre no dudó. Este hombre obedeció las palabras de Jesús sin cuestionarlo, sin andarle diciendo, pero ¿por qué voy a hacer eso? No, es que me quedo muy lejos, mejor me voy a quedar aquí. Este hombre recibió su milagro por obediencia a Jesús. Imagínate tú nada más a este ciego que se hubiera quedado, que Jesús le hubiera untado el lodo en los ojos y que este hombre se hubiera quedado ahí parado, ahí sentado, acostado, no sé cómo haya estado, en qué posición, y que no haya obedecido a Dios, que no haya obedecido a Jesús. ¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera obedecido a este hombre, se hubiera muerto ciego. Pero sin embargo, este hombre, a pesar de lo que Jesús hizo, muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. No sabemos por qué Dios nos dice que hagamos las cosas, cómo las hagamos. Estamos cuestionándolo, estamos diciéndole, pero ¿por qué debo hacer las cosas así? Pero nuestra mentalidad no es la misma de Dios. Él sabe cómo hace las cosas. Y a este hombre le untó lodo y le dijo, ve y lávate. Necesitas tener fe para poder hacer esto. Yo no sé si tú te puedas poner en los zapatos de este hombre. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido el ciego? ¿Hubieras obedecido a Jesús o te hubieras quedado ahí sentado? La obediencia es muy importante en nuestra vida. Es muy importante obedecer a Dios sin estar cuestionando las cosas. Jesús escupió en el suelo y hizo lodo. Dime tú, ¿por qué hizo esto? Es algo muy interesante y quiero compartirte por qué usó saliva, por qué usó tierra. La saliva la usó
porque en el tiempo judío, en el tiempo de que Jesús estaba caminando en la tierra, la saliva era considerada como un remedio medicinal. Pero ¿por qué la mezcló con tierra? Con un material común, con algo que tú puedes agarrar de donde quiera que tú estás. ¿Por qué usó tierra? Y esto es algo que te quiero explicar. Jesús pudo haber sanado a este hombre con tan solo una palabra, pero él decidió usar tierra y usar saliva. Y esto, amados, no fue un acto que no tuviera sentido, sino que tiene unas raíces profundas, unas raíces espirituales, unas raíces simbólicas que hoy te quiero compartir. En primer lugar, usó tierra para recordarte que Él es el creador. Dios usó polvo para crear al ser humano, y ahora Jesús usó tierra para darle una nueva vista al ciego. Segundo lugar, fue porque Él es el alfarero. Él es quien te moldea, Él es quien te creó, Él es el que puede hacer con sus manos, volverte a dar forma a tu vida. Y Jesús usó tierra y saliva como el alfarero para poder formar unos nuevos ojos en este ciego, para que pudiera ver. Dios puede usar cosas insignificantes para obrar en tu vida y hacerte un milagro, pero tienes que creer, así como lo hizo este ciego. Y en tercer lugar, Él estaba demostrando que la misericordia es más importante que las reglas humanas. En la ley judía, hacer barro era considerado un trabajo. Y este ciego fue sanado en un día sábado. Estaba demostrando Jesús que estaba trabajando. Tal vez podemos preguntarnos, podemos nosotros decir, es que es porque lo hizo a propósito, para molestar a los fariseos. Pero no, Él estaba demostrando que la misericordia es más importante que las reglas humanas. No puedes dejar tirado a un amigo, tirado a un hermano en la fe, en un día como este que era un sábado. ¿A poco porque era sábado este hombre no iba a poder recibir la gracia de Dios, poder recibir la vista? Porque ya tenía toda su vida sin poder mirar. Nació ciego como el hombre paralítico, 38 años paralítico. Y también en un día sábado Jesús lo sanó. Dios no está limitado por una religión, no está limitado por las circunstancias, no está limitado por reglas humanas. Él actúa en su tiempo y en su manera, porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera y puede usar a quien Él quiera para hacer la obra en este mundo, en el ser humano. Jesús no sanó a este ciego inmediatamente, sino que le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Imagínate nada más, yo no sé cómo es que este hombre ciego, cómo sea la ceguera más bien, si este hombre de verdad no miraba absolutamente nada, que su vista haya estado oscuro, o si él simplemente nada más miraba el reflejo de la luz, no sé la verdad cómo sea la ceguera. Pero imagínate nada más que que Jesús le diga, ve y lávate al estanque de Siloé, con el barro, con el lodo en su cara. Imagínate nada más estas cosas. A veces Dios nos pide que demos un paso de fe. A veces Dios nos pide que hagamos cosas para recibir nosotros una bendición. Pero sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? Por falta de fe podemos quedarnos ciegos como lo hizo este hombre. Si este hombre no hubiera dado ese paso de fe, se hubiera quedado ciego toda su vida. ¿Qué tan lejos estaba el estanque de Siloé? Esto es algo muy importante también. El estanque de Siloé estaba ubicado en la parte baja de Jerusalén, en el valle de Cedrón, al sur del monte del templo.
Desde esa área de donde estaba el estanque hasta el templo, hasta donde estaba este hombre, había una distancia de 500 a 700 metros. Yo no sé si tú te imagines o puedas más o menos de donde estamos ahorita ubicarnos. ¿Cuántos son 700 metros? 700 metros es más o menos como ir de aquí hasta la escuela Miguel Hidalgo. Imagínate nada más, son varias cuadras, pero para un hombre ciego. ¿Cómo crees tú que iba este hombre? Que este hombre iba tropezándose, que iba en calles empedradas, que a lo mejor se iba hasta cayendo. ¿Cómo iba este hombre hasta un lugar que estaba retirado? ¿Y por qué Jesús no lo sanó simplemente con su palabra? Es porque Dios nos pide a nosotros que siempre hagamos algo demostrando nuestra fe para poder recibir una bendición. Tú no puedes recibir si no obedeces. Tienes que obedecer primero la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús lo envió hasta este lugar? ¿Por qué lo envió hasta ahí? Para probar su fe, para probar su obediencia. Jesús pudo verlo sanado al instante, pero sin embargo le dio una instrucción. Y esa instrucción requería una acción que tuviera fe. El hombre no cuestionó, no se quejó, no le dijo nada, simplemente obedeció y tomó su camino y fue hasta el estanque a lavarse. Y a través de eso recuperó la vista. Dice en el verso 7, el resultado de la fe. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Imagínate qué cosa tan asombrosa, poder recibir lo que tú tanto anhelas. Que este hombre pudiera volver a tener una vida normal, que este hombre pudiera ser nuevo, que ya si lo conocían como el pordiosero, como el ciego, que ya la gente lo viera como una persona nueva, por haber recibido la sanidad, pero por la obediencia. Necesitamos ser obedientes. Dios a veces obra en nuestras vidas de una forma inesperada. A veces necesitamos obedecer a Jesús. Y no a veces, todo el tiempo. Debemos actuar en fe, dar pasos de fe. Como por ejemplo el caso de Naamán, el general sirio. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Fue a bañarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de la lepra. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo este hombre Naamán? ¿No tengo mejores ríos por allá en mi tierra? Se quejó por no obedecer al profeta al instante, pero sin embargo terminó siendo sano. ¿Por qué? Porque obedeció, porque la fe requiere obediencia, porque necesitas obedecer para ver resultados. El ciego tuvo que caminar una larga distancia, pero fue sano. ¿Qué es lo que tú tanto anhelas en tu vida? ¿Qué es lo que tienes ahí, ese milagro que está a la puerta de tu vida y no ha podido concederse porque tienes atravesado una barrera, tienes atravesada la duda, tienes atravesada tus cuestionamientos porque no quieres obedecer a Dios al instante? Cuando Dios nos pide perdonar, cuando Dios nos pide servir o cuando Dios nos pide que confiemos en Él, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no obedecemos al instante las palabras de Dios? Toda la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. ¿Por qué no leemos la Escritura? Porque es un mandato. Le dijo Dios a Josué, medita en este libro día y noche. Es un mandato para todos, que leamos, que meditemos la palabra de Dios, porque ahí vas a encontrar las soluciones para tus problemas, porque ahí vas a encontrar todo lo que tú estás anhelando y la voluntad de Dios la vas a conocer. Pedro caminó sobre el agua, pero cuando obedeció. ¿Y qué pasó con Pedro? Luego se hundió porque miró las circunstancias que había alrededor. Pero en primer lugar obedeció la palabra de Jesús.
Y es lo que debemos nosotros hacer también, pero quitarnos esa duda para no hundirnos como lo hizo Pedro. Del verso 8 al 10, dice: sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego le preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían que no, es solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Después de que el ciego fue sanado, en lugar de recibir la aceptación del pueblo, en lugar de que las personas se alegraran de él, de su sanidad, de ese milagro fue cuestionado por la gente. ¿Cuántas veces hoy en día no pasa esto también en esta vida? ¿Qué pasa de que hoy en día una persona es sana milagrosamente y estamos cuestionando las situaciones? Que muchos le dicen: no, es que es una obra de Satanás, que es una brujería, están actuando y no creen en la sanidad milagrosa. Hoy en día esto pasa. Y es algo igual que lo que pasó con Jesús. A Jesús le decían: es que tú estás actuando por orden de Belcebú. Tú estás actuando por Satanás. Y hoy es lo mismo que pasa en la actualidad. ¿Sanan las personas? No, es que es hechicería, es brujería. Está actuando y le quitan la gloria a Dios. En vez de que se alegren por la persona que fue sana, por la persona que fue restaurada, se ponen a criticar, se ponen a cuestionar las cosas. Y esto es algo que debemos ya empezar a quitarnos de nuestras vidas y empezar a darle la gloria a Dios. Si una persona es sana milagrosamente, si una persona es restaurada, que una persona tenga una nueva vida, que en vez de estar cuestionando, en vez de estar alegando, que podamos ir y abrazarlo. Amado, te felicito porque has cambiado, porque ya dejaste de beber alcohol, porque ya dejaste de estar buscando mujeres y te uniste a una sola, que ya cambiaste, que ya fuiste una persona diferente, que te sanó Dios, gloria a Dios. Que empecemos a dar nuestra alegría, compartir nuestra alegría con los demás, en vez de estar criticando y juzgando. Y esto fue algo que pasó en este tiempo. Los ciegos no tenían aceptación de los judíos, eran considerados pordioseros, dependían de la limosna y eran vistos solamente como una carga social. Estaban destinados a no tener una vida sociable, de que no eran aceptados por la sociedad. Sin embargo, Jesús vino a cambiar este pensamiento erróneo de las personas, y más porque les vino a enseñar a los fariseos, a los saduceos y a todos los grupos religiosos de ese momento. Les vino a enseñar que la gracia, que la misericordia es más importante que las reglas, que las leyes. Poco vas a permitir, como dice la Escritura, que tu oveja se vaya al precipicio, no la vas a ayudar. Debemos ayudar, debemos poner en primer lugar la misericordia. Y también nosotros hoy en día. Aquí lo vemos en el verso, que los vecinos, los que lo conocían, se preguntaban: ¿no era este el hombre que se sentaba a mendigar? Yo no sé si tú hoy en día tengas un testimonio como este, pero hoy en día muchas personas cambian y las personas, las que lo conocían, siguen pensando que eres igual que como eras antes. Ya no te bajan de tu vieja vida y se quedan con el mismo testimonio, así como lo hicieron con este hombre, que decían: es que es el mendigo que se sentaba allá, el ciego. Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se parece. Pero él reclamaba, él proclamaba y decía: sí soy, porque él estaba alegre, él estaba feliz del milagro que había recibido. Este hombre no se avergonzó de su milagro, no se avergonzó de su transformación, sino que fue públicamente con los fariseos y él les dijo, y él proclamó que Jesús, un hombre llamado Jesús, lo había sanado. Este hombre lo había escuchado de nombre, pero no sabía quién era Jesús. Le dice en el verso 10, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió?
No buscaban, los fariseos al preguntar esto, no estaban buscando a Jesús, solamente estaban buscando encontrar una explicación humana. No comprendían la obra, el milagro que Jesús había hecho. En vez de darle la gloria a Dios, se estaban enfocando en cuestionar el milagro. Y es lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. Cuando Dios hace algo en ti, muchas personas, en vez de ponerse feliz por ti, te van a atacar, te van a criticar, te van a cuestionar, en vez de que se alegren contigo. Pero esto es algo que siempre va a pasar. El mismo apóstol Pablo vivió esto. En Hechos 9:26, ahí vemos claramente que las personas no creían en la transformación de Pablo. Decían, este era el hombre que perseguía a los cristianos para matarlo. Este era el hombre que hacía tanto daño. Cuestionaban su cambio, no le daban una segunda oportunidad. No creían en el poder que había hecho Dios en él, en ese cambio radical de perseguir a las personas, a los que creían en Jesús, en ir y proclamar la buena noticia de que Jesús había resucitado. Era un cambio drástico, un cambio tremendo, y las personas dudaban. Pablo, un hombre tremendamente usado por Dios, y sin embargo, ni aún a él le creyeron. Y esto es algo que va a pasar en tu vida también, y que debemos aprender nosotros a poder salir de esas críticas, de esas situaciones. Ya para terminar, del verso 11 al 12, dice, Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo todo, me untó en los ojos y me dijo, ve y lávate al estanque. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. En el verso 12 vemos cómo este hombre ciego testificó con valentía, sin pensar lo que iba a pasar, sin pensar de que lo iban a cuestionar, sin pensar de que a lo mejor iban a buscar a Jesús para matarlo por haber hecho este milagro el día sábado. Pero sin embargo, el testimonio en este tiempo con los judíos era muy importante, porque estaba en la ley que tenía que haber 2 o 3 testigos. Y aquí vemos también luego que este hombre, luego mandaron llamar a sus padres también para que pudieran testificar. Y este hombre no inventó nada, ni adornó nada la situación, solamente él dijo, yo veo, Jesús me sanó, un hombre llamado Jesús me sanó. Y la transformación de este ciego despertó muchas preguntas entre todos, pero no buscaban a Jesús para darle la gloria a Dios, sino porque buscaban conocer ellos algo que pudieran creer, que es como hoy en día, de que pasa algo y quieren que la ciencia sea la que dé los resultados para poder creer. Pasa un milagro, no, pues es que no ha pasado nada hasta que vengan los resultados médicos y ya hasta ahí se queda. Pero sin embargo, este testimonio de este hombre ciego fue muy importante, porque vemos que él solamente conocía a Jesús de nombre, pero más adelante, ahí en el verso 17, eso lo vamos a ver en la siguiente reunión, este hombre ya menciona a Jesús como un profeta. Y más adelante, ya al final, en el verso 35 al 38, lo reconoce como el Hijo de Dios y lo adora. Es algo muy importante, porque el testimonio tuyo puede hacer que muchas personas más se acerquen, puede hacer que cambien la vida de muchas personas a través de lo que Dios ha hecho en ti. Por eso es muy importante que todo lo que pase en tu vida puedas darle la gloria a Dios. No necesitas saber todo, no necesitas conocer toda la Escritura para poder dar un testimonio. Solamente tienes que decir así como dijo este hombre: yo no sé qué pasó, solamente untó lodo en mis ojos y me dijo, ve y lávate, y ya miré. Así de simple. Tenemos que dar un testimonio de lo que Dios haya hecho en nosotros. Ese testimonio
es muy importante porque es el que va a despertar la curiosidad de otros, de venir y conocer a Cristo, de buscar también de lo que tú portas. Lo mismo pasó con la mujer samaritana, cuando conoció a Jesús, que le dijo, es que tú eres un profeta. Ya luego cuando él le dijo, es que tú tienes tantos esposos y no sé qué, ya luego muchas personas empezaron a creer a través del testimonio de la mujer. Muchas personas creyeron en Jesús. Y esto es algo tremendamente importante, porque hay momentos en la vida en los que Dios nos da una instrucción, en los que Dios nos dice, haz algo, pero Él está desafiando tu lógica, nos dice que camines cuando no ves el camino, que creamos cuando todo parece imposible, la que ves tú que las circunstancias están mal, pero sin embargo Él te está diciendo camina por ese lugar y tú por temor no lo haces, porque no miras, no avanzas, porque no tienes fuerzas, no prosigues. Y ahí es donde muchos fracasan, donde muchos fallan, porque esperan ver antes de obedecer a Dios. Pero Dios, amados, Dios no obra de esa manera. El ciego no fue sanado por quedarse quieto, no fue sanado por quedarse a esperar a ver el milagro, sino que fue sanado porque obedeció la instrucción de Jesús. La sanidad no ocurrió cuando Jesús puso lodo en sus ojos. La sanidad de este ciego la obtuvo al momento que obedeció la instrucción de Jesús de ir al estanque a lavarse. Pudo tropezar en el camino, pudo haber tenido obstáculos, pero sin embargo él confió en Jesús. Él confió sin tener que entender las circunstancias, sin tener que cuestionarle las cosas a Jesús. Solamente él activó su fe y caminó, dio ese paso de fe. Si sigues esperando ver para obedecer, tal vez nunca vas a ver nada. Pero si decides obedecer, aunque no entiendas, ahí sí prepárate, porque Dios te va a sorprender. Quizás hoy Dios te está pidiendo algo. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que perdones. Tal vez hoy Dios te está pidiendo un paso de fe. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que confíes en Él en medio de la prueba. Pero sin embargo, estás ahí detenido, estás esperando a que todo esté claro, a que tú visualices las cosas para poder moverte. Pero Dios te dice, muévete primero y entonces vas a ver. El ciego no entendía. El ciego no sabía cuál era su final. Él solamente empezó a caminar en fe, empezó a obedecer a Dios. Porque el milagro empieza con la obediencia, amados. Dios, el día de hoy, ya puso una palabra en ti. La pregunta no es si Él va a obrar. La pregunta es si tú vas a obedecer. Porque cuando lo hagas, verás su gloria.